La hora del cuento y otras experiencias, nota pedagógica número 5, escrita por Viviana Carolina Osorio Rodríguez. La hora del cuento es un momento propicio durante la jornada para que las niñas y los niños tengan un contacto grato y significativo con la lectura, la narrativa y las palabras. Para que esto realmente ocurra, es importante que maestras y maestros reconozcan las características de quienes participan de la lectura, es decir, sus intereses, tiempos de atención, su momento lector y la disposición en la que pueden estar a lo largo del día. Se trata de una experiencia de lectura que se debe fluir, por lo que será inoportuno hacerlo cuando los niños están cansados, enfermos o indispuestos. Al tratarse de un encuentro con los libros, las palabras y las letras, la hora del cuento requiere de una preparación cuidadosa que permita generar un clima propicio para la escucha y la entrada al mundo de la imaginación. Para ello, es importante que maestras y maestros seleccionen con tiempo los libros que usarán en cada sesión, los lean con anterioridad detenidamente y piensen en los detalles que enriquecerán la experiencia. Cada sesión de la hora del cuento constituye un ritual en el que se propone conocer, recrear o salir temporalmente de la realidad. Como todo ritual, es necesario que quienes participen de él cuenten con las pistas que generan expectativa por lo que se va a experimentar y los inviten a disponerse para el encuentro, así como con señales que marquen el inicio y el final del espacio. En tal sentido, es oportuno iniciar con un juego o canción de saludo que, sin importar la hora del día, convoque a la atención de niñas y niños. Una vez se han dispuesto los sentidos para el encuentro, antes de empezar la lectura se puede hacer algunas preguntas o propiciar comentarios relacionados con los temas o los personajes de los libros que van a conocer. Durante el tiempo de lectura compartida, es necesario estar abierto a los comentarios y contribuciones de las niñas y los niños, a través de las conexiones que establecen con sus saberes e inquietudes, las preguntas que plantean y las propuestas de transformación del encuentro. Una vez finalice la lectura en voz alta, permita que las niñas y los niños lean para el resto del grupo, tomen el libro y lo reconozcan, den continuidad a la historia volviendo sobre alguna situación o personaje, recreen las experiencias para terminar de instalar el valor del encuentro en que acaban de participar. Todo esto resulta constitutivo a la práctica de los maestros y maestras, alimenta su conocimiento sobre las niñas y los niños y por tanto nutre su quehacer en torno a la generación de propuestas pedagógicas pertinentes. Es importante comprender que particularmente en la primera infancia las expresiones artísticas y las narrativas no solo se viven a través de los libros, sino de otras formas culturales vinculadas con la palabra poética, como es el caso de los juegos de palabras, la música y las danzas, que enriquecen la experiencia literaria. Para las niñas y los niños, el lenguaje es un mundo que genera muchísimo interés, que quieren conocer a profundidad y hacer suyo. Por eso, desde el inicio de la vida se interesan tanto por el ritmo, el juego de sonidos, la articulación y los movimientos corporales asociados a su producción, las historias, la ficción, el cuento y el contar, etc. A través del lenguaje, las niñas y los niños se hacen partícipes de sus comunidades de referencia, se sienten parte de ellas. Esto también requiere de una preparación que implica hacer búsquedas, investigar y ampliar los recursos con que se cuenta. Al respecto, son claves ejercicios como hacer recopilaciones de juegos tradicionales y o cancioneros con las músicas propias del territorio. Ideas inspiradoras para realizar a la hora del cuento en el aula. La hora del cuento no solo hace mención a la lectura en voz alta, es un momento durante la jornada que permite destinar tiempo para disfrutar de la literatura en grupo o de forma individual. En los primeros años de vida, esta experiencia debería ocurrir por lo menos una vez al día. La hora del cuento es una denominación de la experiencia, pero pueden destinarse 20 a 30 minutos. Para iniciar la lectura se pueden establecer rituales que anuncien la experiencia, palabras mágicas, canciones, movimientos o personajes fantásticos con las niñas y los niños. Antes de la lectura de cada libro se pueden incorporar canciones, juegos de palabras o juegos de movimiento que tengan algún vínculo con las historias y sus personajes, o simplemente recurrir a las formas que la tradición nos ha dado como abracadabra, patas de cabra, que este libro se abra sin pausa. Sin salabín, sin salabán, que este libro se abra ya. Ábrete sésamo, ábrete ya. A leer, vamos todos a leer. Otras que conozcan o que puedan inventar.
Durante la lectura es importante recordar modular la voz, hacer voz grave o aguda según sea el caso, hacer pausas para generar suspenso o expectativa, invitar a los niños y las niñas a crear un final o a expresar sus hipótesis sobre lo que acontecerá en la historia y con los personajes. Otro aspecto importante es que los niños y las niñas puedan ver las imágenes de los libros cuando se lleva a cabo lectura en voz alta. Pasarlo despacio para que tengan tiempo de apreciar las imágenes les ayuda a poner en imágenes eso que van escuchando. Asimismo, reparar sobre las palabras desconocidas o aquellas que generan interés y que las niñas y los niños exaltan con sus intervenciones, y sobre las conexiones que establecen entre los hechos narrados y sus saberes. Por ser parte del acervo cultural, es importante enunciar el autor de cada libro y en lo posible contextualizar un poco su origen y el de la historia. Asimismo, vale detenerse a apreciar las ilustraciones que muchas veces acompañan los libros, de manera que se cultive el sentido estético en las niñas y los niños. Para marcar el final de cada historia se puede proponer también cierres mágicos. Pueden ser propias de cada región del país, inventadas con las niñas y los niños o algunas como las que se encuentran a continuación. Colorín colorete, por la chimenea salió un cohete. Colorín colorado, este cuento se ha acabado y el que no se levanta se queda pegado. Y voy por un caminito y voy por otro. Si este cuento te gustó, mañana te cuento otro. Y como dice don Crispín, este cuento llegó a su fin. Y así terminó este cuento, todos felices y contentos. Como me lo contaron te lo cuento. Aquí les dejo esta historia sin guardarme nada dentro. Y kikiriki, el cuento acaba aquí. Y cocorocó, el cuento se acabó. La hora del cuento siempre se abre la posibilidad para desarrollar el lenguaje de las niñas y los niños, por lo que es importante resaltar el lugar de los títulos, las imágenes y señalar los textos que se leen. Asimismo, es clave respetar las pausas y los tonos de voz de acuerdo con el sentido del lenguaje, así como aprovechar para ampliar el vocabulario, jugar con las palabras, proponer juegos de conciencia fonológica. Para no saturar el momento con solo lecturas, se pueden alternar espacios de lectura con juegos de palabras, que incluyan juego, movimiento y sonoridad. Por ejemplo, juegos como Aiepo, Pa que tú me tatá, Vale patasum, Pega la calunga, o incluir libros musicales como Chumbala, Cachumba, Mi burro enfermo, Juguemos en el bosque, Mambrú se fue a la guerra, de la colección Clave de sol u otros, que brinden dinamismo y enriquezcan las posibilidades del lenguaje.